Portugal, con el bastonario de la Orden de Ingenieros de Portugal, Fernando de Almeida Santos, y la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, Tania Murillo. Entonces, yo quisiera, antes de que inicie la conferencia, la conversación, que pudiéramos recibir un saludo de esas personalidades. ¿Les parece bien? Sí, Por Inge. supuesto, por supuesto. Creo que se le cortó, pero ya está de nuevo incorporándose. Listo. En este momento, mi estimado Pablo Luna, les voy a pasar el celular. Aquí estamos festejando esta cumbre que fue muy exitosa, con resultados muy positivos entre Honduras y Portugal. Al bastonario, que es el anfitrión de esta reunión, Fernando de Almeida Santos, y después a todos los invitados. Hay aquí unos jóvenes ingenieros, Francisco y Andy. Francisco por Portugal, Andy eh, por Honduras, que también les van a dar un saludo. Espero que toda la mesa les dé un saludo. Olá a todos, boa noite em Portugal, buenas noches, uma saudação especial aqui de Portugal. Buenas noches a todos, mucho gusto. Les saluda Tania Murillo desde presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras. Buenas noches a todos, un saludo y boa formación y mucho suceso. Hola, un saludo para todos. Soy Francisco de Portugal. Del grupo de jóvenes de Portugal, sí. Hola, saludos. Me saluda Andy del Grupo de Jóvenes de Honduras y viva México en la ingeniería. Sí. Hola, soy Beatriz. Muchos saludos, buenas noches. Hola, soy Nelson. Un fuerte saludo para ustedes. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Soy Andrea y trabajo en Departamento de Relaciones Internacionales de la Orden. Saludos. Muy bien, aquí también los va a saludar la vicepresidenta de la Orden de Ingenieros de Portugal a nivel nacional, Legea Dina, y también nuestro amigo. Hola, no sé qué estamos de online, ¿sí? Yo soy Dina Dimas, vicepresidente de Ordem dos Engenheiros de Portugal. Sou engenheira naval de profissão e agora vou passar ao outro vice-presidente, que é o engenheiro Jorge Galissa. Buenas noches, aquí es buenas noches. Yo me llamo Jorge Lissa, soy un dos vicepresidentes de Orden de Ingenieros. Sou engenheiro eletrotécnico e eu penso que em México é industrial. E estou no segundo mandato de vice-presidente. Muito gosto em conhecer-te. Gracias. Pues sí, muchas gracias. Como ven, aquí tenemos una nutrida asistencia de amigos ingenieros y administradores de la Orden de Ingenieros de Portugal. Quería presentarlas previamente porque mañana vamos a tener una cumbre justamente con la Orden de Ingenieros, y pasado mañana, el día 22, tendremos el festejo del Día Nacional del Ingeniero de Portugal en Oporto. Entonces, por aquí andamos representando a la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Por aquí les voy a pasar
un paneo de la reunión y bueno, ya iniciaremos también con la conferencia. Me parece que Muy por bien, el fondo no se ve, pero sí. perdón. Por el fondo se perdió un poco, pero sí se alcanzó a ver. Bueno, adelante, mi estimado Pablo, vamos a iniciar ya esta charla porque ya tenemos aquí algunos asistentes y podemos iniciar para todos aquellos que se conectaron de manera en tiempo y forma. Damos justamente la bienvenida al maestro Sergio Valdés Constantino de México. Buenas noches, maestro. Gusto saludarlo. Buenas noches, Marco. A la orden, aquí estamos. Muy bien. Es muy importante mencionar que dentro de este ciclo de conferencias de Proyecto Panamericano de Conferencias, tendremos hoy un tema sumamente importante para todos los ingenieros, que son las pruebas de calidad en concreto, que son la base de una ingeniería estructural sostenible y segura. Por favor, ingeniero Pablo Luna, joven ingeniero, gerente de la Unión Mexicana de Ingenieros. Me parece que se apagó su micrófono, ingeniero. Y sin más, les dejaremos el uso de la palabra al maestro Sergio Valdés Constantino. Por favor, haz la presentación de su síntesis curricular. Con gusto, Inge. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente. Gracias, maestro, por aceptar esta invitación a las conferencias, a nuestras conferencias que tenemos de Proyecto Panamericano. Y sin más, el maestro Sergio Valdés Constantino es ingeniero civil y maestro en ingeniería con especialidad en estructuras por la Universidad Nacional Autónoma de México, además de contar con una maestría en administración de negocios por el Centro Universitario Incarnate Word. Ha colaborado en reconocidas empresas como GIN Ingenieros, DIEC e ICA Ingeniería, y desde hace más de una década se desempeña como director general del IEC, liderando proyectos estructurales con altos estándares de calidad e innovación. En el ámbito gremial, ha ocupado diversos cargos, entre ellos secretario administrativo de la Delegación Centro de la Asociación Nacional de Laboratorios Independientes al Servicio de la Construcción, ANALISEC, director de finanzas y vicepresidente del American Concrete Institute, sección Centro y Sur de México, y tesorero de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, SMIE. Actualmente funge como presidente de la Delegación Centro de ANALISEC y presidente del American Concrete Institute, sección Centro y Sur de México, promoviendo la excelencia técnica y la mejora continua en la ingeniería estructural mexicana. Sin más, agradecerle nuevamente, maestro, y la sala es toda suya. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla. Este, y Pablo, ahí me ven bien. Sí, se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, Pablo. Agradezco mucho la invitación a Marco también, que nos hace como la sección Centro y Sur del American Concrete Institute. Nosotros estamos divididos en el país en 4 capítulos, en 4 grandes capítulos. Estamos divididos en la sección noroeste, en la sección noreste. La noroeste con sede en Hermosillo, la noreste con sede en Monterrey, la sección centro y sur, de la cual tengo el honor de presidir en estos 2 años que están corriendo, cuya base está en Ciudad de México, y la sección sureste, cuya base está en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy vengo a platicarles un poquito sobre las pruebas de calidad en concreto. La intención de esta presentación es que demos un pequeño repasito a las pruebas que hemos tenido desde hace muchos años, pero que también demos un repaso a aquellas pruebas que
en mi opinión personal, van a ser las pruebas que se van a usar en un futuro cercano. Estas pruebas, al ratito ya no vamos a estar hablando de resistencias, ya no vamos a estar hablando de revenimientos, vamos a estar hablando de cuestiones de durabilidad, de ensayos no destructivos en el concreto. Y entonces, bueno, vamos a hacer ese repaso desde las pruebas al concreto fresco, al concreto endurecido, pruebas a los componentes del concreto, a pruebas de durabilidad que existen en el mercado y ensayos no destructivos. Eh, bueno, pues vamos iniciando. Eh, en el American Concrete Institute nosotros tenemos una certificación en muchos países donde hay capítulo profesional del American Concrete Institute. Entiendo que en muchos de los países de los cuales hoy están representando en esta charla, en muchos de ellos existe un capítulo profesional del American Concrete Institute y en este capítulo tenemos una certificación como técnico en pruebas de campo grado 1 que tiene que ver con todo el concreto fresco. Entonces, estas son las pruebas que nosotros certificamos. La primera de ellas es la práctica estándar para el muestreo del concreto recién mezclado por el estándar ASTM-C 172, en el cual nos dice de qué manera podemos contar con una muestra más representativa de lo que vamos a analizar, ¿no? Aquí en la imagen podemos ver el muestreo en una olla revolvedora. Sin embargo, el estándar nos habla también de que podemos tener muestreo en en diferentes formas, no nada más en la olla revolvedora, sino también en las bandas, en los trompos mecánicos. En fin, es muy amplia esta norma. Pero, sin embargo, el muestreo principalmente se da en ollas de concreto. La siguiente prueba es la prueba de revenimiento. Esta prueba tiene muchísimos años, ¿no? Por ahí en la industria hemos estado haciendo algunos experimentos para ver si ya podemos hacerla de manera distinta, ¿no? O sea, con más tecnología. Se han hecho algunas pruebas como para poder medir la viscosidad del concreto y de esta manera poder determinar indirectamente el revenimiento que puede tener. Hasta la fecha no hemos tenido resultados favorables o resultados donde se puedan correlacionar de una manera confiable. Pero bueno, seguimos trabajando. Esta es una prueba que se le hace el concreto fresco, es una prueba de aceptación o rechazo y pues la verdad es una prueba bastante sencilla y muy rápida. La siguiente prueba es la temperatura del concreto, de acuerdo al estándar ASTM C1064, en donde es una prueba también relativamente sencilla. Nada más necesitamos tener un termómetro con la precisión que indica la norma. Y esta prueba se vuelve crítica cuando existen colados de volúmenes mm, de alguna manera considerables, ¿no? Es decir, cuando tenemos colados masivos, controlar la temperatura del concreto se vuelve fundamental para que éste pueda desarrollar todas sus capacidades de resistencia y de comportamiento mecánico. La siguiente prueba en concreto fresco es la determinación de la masa unitaria. Esto lo usamos mucho los estructuristas para poder determinar el peso propio, ¿no? de las estructuras. Hay estructuras donde el peso propio se vuelve muy importante. Hay algunas donde no lo es tanto, pero dentro de las que sí es muy importante el peso propio es, por ejemplo, los puentes, los viaductos. Son estructuras que los elementos son muy robustos y entonces la carga muerta pinta demasiado. También en zonas sísmicas, el peso propio es una parte fundamental de la masa, de la masa que genera la dinámica estructural
Entonces, esta prueba también es muy sencilla. Y si vemos los componentes del concreto, que es cemento, agua, agregados y aditivos, realmente la densidad del cemento no cambia considerablemente, ¿no? A pesar de que podamos tener diferentes tipos de cemento con diferentes adiciones, la densidad no varía de manera significativa. La densidad del agua tampoco varía de manera significativa y entonces lo que nos da o lo que determina mucho el resultado de esta prueba son los agregados que usamos, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos agregados con un gran contenido de vacíos, que son, los llamamos agregados ligeros, donde podemos encontrar desde el tepojal, la piedra pómez, ¿no? El tezontle, ¿no? Como tal. También son agregados que tienen vesiculares, que tienen muchos orificios y bueno, esto hace que los agregados sean ligeros y que nos dé una masa unitaria también relativamente pequeña, ¿no? Unos agregados intermedios de densidad intermedia pudiera ser una andesita, mientras que unos agregados de densidad alta son las calizas y los basaltos, ¿no? La caliza mucho en el sureste del país y el basalto más, como es de origen volcánico, más en las sierras. Esta propiedad de los agregados, después vamos a ver en la prueba de módulo de elasticidad que también están muy relacionados con ellos. Bien, la siguiente prueba de concreto fresco es el contenido de aire. Este contenido de aire normalmente lo medimos cuando existen condiciones de congelamiento y descongelamiento de las estructuras. Esto en algunos países, yo creo que en la mayoría de los que estamos aquí presentes y representados, no es un problema, no es una situación que nos afecte. Sin embargo, también el contenido de aire, entre más contenido de aire, la contracción que podamos esperar del concreto es mayor. Entonces, por eso también es importante poder realizar esta medición en porcentaje del contenido de aire. Existen dos métodos, el método de presión y el método volumétrico. El método de presión tiene una limitante. No podemos determinar en concretos con agregados ligeros un valor confiable con esta metodología. Entonces está hecho para concretos con agregados como andesita, como basalto o como caliza, ¿no? Por otro lado, el método volumétrico no tiene limitación. El método volumétrico podemos, sin importar el tipo de agregado, se puede determinar el contenido de aire y entonces este método se vuelve ideal para cuando tenemos concretos con agregados ligeros. Y finalmente, la última prueba que evaluamos en la certificación de técnico en pruebas de campo grado 1 es la elaboración y curado de especímenes de concreto por la STMS 31, ¿no? En donde pues también nos da el procedimiento de cómo podemos elaborar estos especímenes para después poderlos ensayar en las diferentes pruebas que tenemos para el concreto endurecido y que les voy a mencionar a continuación. Eh, en la empresa en la cual yo represento, que es el laboratorio LIEC, tenemos desde hace ya alrededor de 15 años, hemos venido trabajando con especímenes en forma prismática, ¿no? En lugar de tenerlos hace 15 años, bueno, pues solamente se permitía usar los cilindros de 15 de diámetro y 30 de altura. Y bueno, pues nosotros en un estudio de más de 200 muestras con diferentes resistencias, diferentes agregados, buscábamos cuál era la correlación en la forma del espécimen y encontramos en este estudio que la correlación que tienen es de 1 a 1, ¿no? Es decir, el resultado que te da en el prisma
es muy, 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 muy similar al resultado que te da en un cilindro de 15 por 30, ¿no? Eh, Nosotros atribuimos a que este resultado se da porque seguimos respetando la misma relación de esbeltez, es decir, la base de los prismas son 10 centímetros, la altura son 20 centímetros, entonces tenemos una relación de esbeltez de 2 a 1, ¿no? Pasa lo mismo con los cilindros de 15 por 30 y pasa lo mismo con los cilindros de 10 por 20. Y no pasa así con los cubos hoy en día, ¿no? Los cubos tienen una relación de esbeltez 1 a 1, entonces eso hace que soporten más carga y que al resultado de los cubos tengamos que aplicarles un factor de corrección para que podamos compararlo con la resistencia, ya sea de un cilindro chico grande o de un prisma, como el que les muestro. Este método nosotros lo validamos ante la entidad mexicana de acreditación y desde hace 15 años nosotros usamos este método. Otra de las pruebas para el concreto endurecido es el cabeceo de especímenes cilíndricos. Esto pues se da nada más para poder lograr una perpendicularidad y que la distribución de las cargas se pueda dar de la mejor manera, ¿no? Hoy en día también son muy sustituidos por los casquetes de neopreno, los cuales también han demostrado que tienen un buen desempeño. Y bueno, pues la madre, digamos, ¿no? de las pruebas de concreto endurecido es la de resistencia a compresión con la ASTM C39. Y bueno, pues, ¿qué les digo? Esta prueba, pues todos seguramente la conocemos, determina muchas cosas actualmente, ¿no? Hasta este momento creo que determina muchas cosas. Creo que ya no va a ser así en un futuro, en mi opinión personal, pero más adelante hablaremos un poquito de ello. Bien, otra de las pruebas al concreto endurecido y una prueba que a los estructuristas pues nos sirve muchísimo eh, para poder correlacionar el proyecto, el modelo estructural que nosotros hacemos ya con la realidad, es el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Este módulo de elasticidad se realiza una prueba con presión, la carga que es axial, graficamos la carga y tomamos con 2 anillos, tomamos la medida de la deformación axial y graficamos la curva esfuerzo-deformación. Y en esa curva esfuerzo-deformación, en la parte elástica, la pendiente de la curva es el módulo de elasticidad que nos da. Este módulo de elasticidad está muy, muy influenciado por los agregados que usemos en la mezcla de concreto y también por la resistencia, ¿no? Son las dos variables que tienen. Entonces, esa es la relación que tiene la masa unitaria que veíamos que también depende de los agregados y de la resistencia a compresión, ¿no? Es decir, es una constante que multiplica a la raíz de la resistencia a compresión, ¿no? Entonces, realmente no está tan enfocada a la resistencia a compresión, sino la raíz del F'C más bien tiene que ver con la resistencia a tensión del acero de refuerzo, del concreto, perdón, endurecido. Otra de las pruebas es la obtención y el ensayo de los núcleos, ¿no? De los núcleos de concreto por la ASTM C42. Bueno, esta prueba se realiza cuando tenemos alguna duda sobre la resistencia de algún elemento o estamos evaluando alguna estructura existente. Bueno, pues nosotros sacamos núcleos para poder determinar la resistencia e inclusive se puede instrumentar también el núcleo para poder obtener el módulo de elasticidad, ¿no? También es muy, muy importante. Otra de las pruebas, y esta se aplica mucho para pisos y pavimentos, es la determinación de la resistencia a flexión, ¿no? Por el ASTM C78, donde es una viga simplemente apoyada, donde le aplicamos una carga al centro
como el concreto no tiene refuerzo en esta viga, bueno, pues se empieza a agrietar a cierto momento, se empieza a agrietar y ese momento o ese esfuerzo de tensión con una fórmula de la escuadría se puede calcular muy fácil la resistencia a tensión que tiene el concreto. Y bien, bueno, hasta aquí todas estas pruebas en concreto endurecido también en el American Concrete Institute también tenemos una certificación que avala la capacidad o las aptitudes de las personas para poder ejecutar estas pruebas y se certifican a través de cualquiera de las secciones que comentamos o capítulos que comentamos al principio. También existen pruebas, no nada más al concreto ya como mezcla, sino también es importante que podamos realizar pruebas a los componentes por individual, ¿no? Tenemos pruebas agregados, es decir, tenemos pruebas que se hacen a la grava, a la arena, pruebas que se le hacen al cemento, pruebas que se le hacen al agua, ¿no? E inclusive algunas pruebas también a los diferentes aditivos que componen esa mezcla de concreto, ¿no? Aquí la ASTM-C 702 nos indica cómo hay que hacer la reducción de muestras para poder obtener una muestra representativa. Estas dos normas, la C136 y la C117, nos hablan de la granulometría cómo podemos determinar la granulometría en estos agregados. Y bueno, uno de los puntos que vamos a tocar en esta charla, bueno, son ahora desde el punto de vista de sustentabilidad. Algo que preocupa mucho a la sustentabilidad es que el concreto sea durable, ¿no? Y esa es la relación entre la durabilidad y la sostenibilidad. La durabilidad, el hecho de que podamos diseñar, construir y colocar mezclas más durables, lo que va a hacer es que al final de la vida útil de de un elemento, de un edificio, de una construcción, pues pueda durar por mucho más tiempo y de esa manera se aporta a los temas de sustentabilidad, porque entonces vamos a tardar más tiempo en poder demoler esa estructura y los beneficios que pueden, porque no nada más son ambientales los beneficios de la sustentabilidad, sino también son beneficios sociales. Entonces, en esa parte social, el hecho de que podamos proporcionar infraestructura o vivienda con un periodo de tiempo, una vida útil prolongada, eso en las mediciones del ciclo de vida de los elementos tienen una repercusión muy alta. Entonces, dentro de estas pruebas de durabilidad, que insisto, al rato son las pruebas que nos van a estar pidiendo a todos los laboratorios de control de calidad, se encuentra una de las más usadas, es la indicación eléctrica de la habilidad del concreto para resistir la penetración del ion cloruro, ¿no? Que es la ASTM-C 1202. Y bueno, esta prueba lo que nos indica es esa resistencia al paso del ion cloruro, ¿no? ¿Qué resistencia tiene los elementos de concreto? Y a partir de los valores que registremos, bueno, podemos correlacionar esos valores con temas de durabilidad. Entonces, las especificaciones en un futuro ya no vamos a pedir un concreto de resistencia F'-acetal, ¿no? Sino vamos a pedir un concreto que tenga estas características de durabilidad, entre ellas la resistencia a la penetración del ion cloruro, ¿no? Otra de las pruebas de durabilidad que van a estar en un ratito eh, que van a ser más usadas es la resistividad eléctrica, ¿no? Aquí son diferentes normas las que están, bueno, estándares los que están involucrados
Y esta es una foto del arreglo que se necesita para esta prueba. Otra de las pruebas, y esta prueba va más para poder estudiar estructuras existentes, es la profundidad de carbonatación en el concreto hidráulico, que esta es una norma mexicana, la C 515, en donde lo que nos dice es qué tanto de una muestra, qué tanto tenemos de concreto sano y qué tanto tenemos de concreto ya con un proceso de carbonatación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que está pintado de morado es el concreto sano y las orillas, ahí vemos que ahí no se pinta de morado, ¿no? Ese es el concreto donde ya hay carbonatación en el proceso, ¿no? Y esta es una prueba que para estructuras existentes también nos va a poder decir cuánto tiempo más le resta de vida a la estructura. Finalmente, bueno, hay otras pruebas, pero dentro de las principales está la densidad de absorción y vacíos en concreto endurecido con la STM 702. Esta prueba es conocida como la prueba de permeabilidad y entonces esta prueba también lo que nos mide son los vacíos que existen, ¿no? ¿Qué tan permeable es el concreto? Entre más porosidad tenga, va a ser menos durable y entre menos porosidad tenga, el concreto va a ser de unas mejores características. Bueno, dentro de los ensayos no destructivos tenemos diferentes tipos de ensayos no destructivos. Aquí les voy a mencionar algunos. Nos encontramos con el estándar ASTM de 5882, que son las pruebas de integridad en cimientos profundos, ¿no? Es un equipo que le damos unos golpes, provocamos una onda, tenemos un acelerógrafo en la parte superior de la pila y capta la respuesta de la onda que generamos con un martillo. ¿Sale? Esta onda ya al momento de evaluar los datos nos puede dar alguna indicación, es decir, va a cambiar la velocidad de la onda si encuentra algún vacío en el concreto. Entonces, por eso es que es una prueba es una prueba que hace la integridad de los elementos y bueno, es necesaria ya que pues lo que queda en las pilas pues, no lo vemos, ¿no? O sea, ya quedó enterrado, entonces no sabemos si está bien colado o no está bien colado. Otro ensayo parecido, inclusive más preciso, ¿no? que la prueba de integridad, son los ensayos de integridad, pero por el método de cross-hole, ¿no? En estos métodos, o en este método, lo que se hace es que a la hora de que se construye, que se mete el armado de la pila, se tiene que meter con unos tubos, ¿no? Que una vez que ya está colada la pila, se llenan de agua y lo que hacemos es pasar unos transductores desde la punta de la pila hasta el fondo y esos transductores van pasándose señales y como van haciendo el recorrido en toda la profundidad de la pila, pueden detectar alguna falta de integridad en la pila, ¿no? Es un método más preciso que el D5882 y nada más que pues también requiere de cierta planeación para su ejecución, ¿no? Porque ahí esta prueba se tiene que planear antes de que se construya la pila, ¿no? Esa es una de las desventajas que tiene, pero es un método muy preciso. Otra prueba, digamos, que también es muy usada en los ensayos no destructivos es la detección del acero de refuerzo. Hay diferentes marcas de equipo. Aquí en la imagen se muestra uno de la marca Hilti, que es el nombre comercial es Ferroscan. Y bueno, pues este equipo lo que hace es que sin necesidad de demoler, pues nosotros podamos detectar la profundidad y el diámetro del acero de refuerzo.
Una de las pruebas no destructivas también, y ya casi con esto cerramos este recorrido a las pruebas, es la velocidad de pulso ultrasónico a través del concreto, ¿no? Esta prueba nos sirve para determinar también la calidad del concreto, es decir, la calidad del concreto está correlacionada con las velocidades de onda que podemos encontrar. Entonces, a ciertas velocidades pudiéramos decir que el concreto es de una resistencia baja o una resistencia media o una resistencia alta, ¿no? Otra de las aplicaciones de esta prueba también es cuando tenemos una grieta, para no demoler y ver hasta qué profundidad tiene esa grieta. Bueno, colocamos el ultrasonido y el ultrasonido nos indica qué tan profunda es esa grieta, ¿no? Es otra de las aplicaciones que se le encuentra aquí al ultrasonido. Cabe mencionar, por ejemplo, el equipo que nosotros tenemos hace la función de las grietas, hace la función de la velocidad de la onda en el concreto endurecido y también nos sirve para hacer el ensayo de cross-hole. Está muy completo este equipo. Y finalmente, en temas de algunos recubrimientos, también nos hemos encontrado con que de repente hay algún recubrimiento sobre el concreto que se desea conocer su adherencia y entonces existe este estándar que es la D4541, que es la resistencia al desprendimiento de recubrimientos mediante el uso de probadores de adherencia portátiles, ¿no? De pull-ups. Entonces, en este se coloca una especie de chupón, este chupón se jala y se mide la resistencia que hace el recubrimiento para poderse despegar del concreto endurecido. Este es un ensayo también no destructivo y bueno, pues también ha sido muy usual últimamente. Y pues bueno, este es el recorrido que yo les traía preparado el día de hoy y bueno, pues quisiera agradecerles este tiempo que han dedicado a esta charla. Quisiera decir que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues también estoy abierto aquí para un ratito poder terminar de confundirlos. Gracias, maestro. Tenemos de hecho una en el chat, pero me parece que es de la misma persona que está levantando la mano, de Alan Zarza. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alan Zarza. Sí, mi pregunta es referente a las pruebas, en el apartado de pruebas no efectivas. Mencionan dos pruebas una corresponde a las pruebas de integridad de baja tensión en cimientos profundos y la segunda que es la de cimentaciones profundas cross-hole. Mi duda ahí sería cuál es la diferencia de ambas, ya que ambas son cimentaciones profundas. Sí, mira, digamos que, o sea, ambos son métodos indirectos, ¿no? Pero digamos que es más indirecto la prueba del martillo porque digamos que tiene más variables, ¿no? Es decir, por ejemplo, si puede haber ciertos ruidos en la obra, si hay una maquinaria que está, eh, digamos que el nivel de precisión no es tan certero, digamos, ¿no? En cambio, en la prueba de cross-hole, como los transductores van viajando a lo largo de la pila y van mandando señales, o sea, es decir, dependiendo del diámetro de la pila, es el número de transductores que bajan. Este número, estos transductores, por ejemplo, si son cuatro, va mandando la señal el uno hacia el 2, el uno hacia el 3, el uno hacia el 4 y a su vez el 2 hacia el uno, el 2 hacia así, ¿no? Y entonces van tomando lecturas a lo largo de toda la pila. Entonces ahí sí está muy difícil que se te llegue a pasar una oquedad, digamos, importante, ¿no? O sea, es muy difícil
que pueda haber una oquedad sin que tú te des cuenta de este método. A diferencia del PIT, que en el PIT la verdad es que si está muy profundo, eh, es decir, estás trabajando con una señal, ¿no? Y entonces tiene que ver mucho de la interpretación del técnico. Ok, sí afecta entonces en las pruebas PIT la longitud de la pila o el elemento, ¿no? Que se esté revisando. Es correcto, Alan. Sí, sí afecta. Ok, Y muchas tiene gracias. ciertas limitantes. Les agradezco. Gracias, Alan. Gracias, Alan. Si alguien más gusta hacer una pregunta, adelante. Pueden levantar aquí la mano o tomar el uso de la palabra. Un comentario, maestro, también. ¿Este jueves es su asamblea, no? Hasta la siguiente semana. Dentro de 8 días Dentro de es la 8 días. asamblea. Todos, el último jueves de cada mes, tenemos una reunión mensual donde ponemos diferentes temas, tópicos técnicos acerca del concreto en nuestra página de YouTube de la sección Centro y Sur de México. Ahí se pueden seguir las reuniones de manera remota. Y presencialmente estamos ubicados en el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, en Constituyentes, uy, se me fue el número, pero es el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y es todos los jueves, el último jueves de cada mes. Dentro de 8 días nos va a acompañar el doctor Sergio Alcocer a darnos una plática de rehabilitación de estructuras de concreto mediante el encamisado de placas de acero. Gracias, maestro. Alan nuevamente levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, perdón. En el tema de pruebas de durabilidad, manejan una prueba de la STM C1202 que es para indicación eléctrica de la habilidad del concreto para resistir la penetración del ion cloruro. Ahí es una duda más de cómo está funcionando. Lo que está detectando como tal esta indicación eléctrica es la calidad del concreto, como en las pruebas de no destructivas. Perdón, como en las pruebas sí, no destructivas. Sí, 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 sí. De hecho, el resultado te lo da en coulombs. Y digamos que ya existen unas tablitas donde dice, bueno, para este límite de coulombs que tú tienes, tu concreto se sugiere que tiene esta calidad. Para esta otra, pues, se sugiere que tenga esta calidad. Entonces, ya cuando yo decía que en un rato más las especificaciones de los concretos van a ser diferentes, ¿no? Ya no vamos a hablar de, me da un concreto de F'C de 40 megapascales, ¿no? Sino ahora va a ser, dame un concreto que resista 50 años y que está a este nivel de exposición. Y entonces el diseñador de las mezclas de concreto va a tener que diseñar una mezcla que para garantizar esos 50 años te va a decir, bueno, mira, estos son los parámetros de penetración al ion cloruro que debe de tener. Estos son los parámetros de resistividad. Estos son los parámetros de porosidad, ¿no? Que debe de cumplir para que se pueda garantizar esos 50 años o 70 años o 100 años que va a ser el diseño de las mezclas de concreto. Ok, y ya nada más por último, en el caso de estas pruebas y las pruebas no destructivas, muchas se reflejan bajo interpretación de las gráficas que te arroja para determinar el criterio que te arroja esta prueba como tal. Eh, lo que yo he podido revisar en algunas normativas es los criterios que manejan. Sin embargo, al final sí se refleja bajo una interpretación del técnico, ¿no? ¿Habría alguna manera de poder clasificarlas o cómo se llega a obtener esos criterios para determinar si el elemento cumple, ¿no? Sí, o sea, te digo que existen estas tablitas donde se pueden auxiliar, pero efectivamente sí dependen mucho de la interpretación de los técnicos, ¿no? Entonces ahí la verdad es que
lejos de los equipos, más estas pruebas, por ejemplo, de integridad, ¿no? Estas por ejemplo, de durabilidad, no son tanto de interpretación, son más bien tomas mediciones, tienes el equipo, lo comparas con las especificaciones y dan o no dan, ¿no? En el tema de las PIT, ahí sí hay sí existe la interpretación, ¿no? Entonces, pues hay que capacitar muy bien a la gente para que pueda interpretar ese tipo de pruebas, ver los diferentes tipos de respuesta que te puedes encontrar y de todas maneras también hacer muchas pruebas en casa, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros tenemos unas pilas con diferentes defectos y lo que hacemos es que de esa manera verificamos el equipo, ¿no? Internamente. Es decir, ya sabemos que esa pila tiene ese defecto y entonces necesitamos que el equipo nos registre ese defecto y que el operador también sepa, o el que está interpretando eh, sepa que ahí hay un defecto. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias a ti, Alan, por tu participación. Muchas gracias, Alan. Me parece que no hay más preguntas. Si alguien faltase. Ok, me parece que no. Si me permite compartir, maestro, por favor. Claro que sí. Listo, creo que ya ven mi pantalla. Muchas gracias, maestro, por esta muy nutrida plática referente a las pruebas de calidad en el concreto. Y antes de terminar y retirarnos, me gustaría leer su reconocimiento. Este reconocimiento ahorita es significativo, pero se lo haremos llegar con las firmas de cada una de las asociaciones. Sí, la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros del Perú, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en conjunto con la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, el Colegio de Ingenieros de Guatemala y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, otorgan el reconocimiento al maestro Sergio Valdés Constantino por su destacada participación en la conferencia Pruebas de calidad en el concreto, la base de una ingeniería estructural sostenible. La fecha del día de hoy, 20 de noviembre del 2025. Muchas gracias, maestro, y en un momento se la haremos llegar. Muchas gracias a ustedes, Pablo, por la invitación y bueno, cualquier cosa, estamos a la orden en nuestros canales, en el canal del IEC, en el canal de la sección Centro y Sur de México también y en el canal de Analisec también nos pueden encontrar por ahí. Muchas gracias, maestro. Y nada más me quedaría con las personas que requieren constancia de asistencia. Esa es firmada por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Nada más me apoyan con su número de teléfono o correo y su nombre completo, por favor. Y en caso de ya ser egresados, si tienen cédula, también adelante, por favor. Gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Buena tarde, maestro. Gracias.